Bueno, hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es el doctor Daniel Paniagua. Él es optometrista mexicano y muy reconocido en Latinoamérica porque es uno de los optómetras que se ha enfocado mucho en el tema del cuidado de la salud visual en pacientes con diabetes. Entonces, ha hecho estudios de investigación, ha hecho muchas jornadas de concientización con la población y también valoraciones diagnósticas con el fin de aportar desde su profesión como optometrista a la salud visual de la población en general en México, y sé que ha hecho muchas otras cosas más que pues el doctor Daniel nos va a contar. Daniel, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio, a los jóvenes que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias por la presentación. Pues sin duda alguna el tema de diabetes es algo que ya no es ajeno a los profesionales de la salud, no es ajeno a las comunidades, a las familias y claro, los jóvenes que se encuentran en formación, estos jóvenes talentos, pues deben de tener una alta sensibilidad a lo que se van a afrontar el día de mañana, una vez que ya se encuentren dentro de las trincheras, es justamente las enfermedades crónicas no transmisibles, muy específicamente la condición de vivir con diabetes, que hoy por hoy, no importando el sistema de salud socioeconómico al que tú pertenezcas, la nacionalidad, nos pone a todos en una condición de vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad, e incluso a veces las patologías se ven como ajenas a terceros, a la persona que asisto dentro de la consulta. Pero es una condición tan cercana y ligada por simplemente el hecho por ser latinos a tu propia persona. Entonces es una condición que sin duda alguna pues está causando gran plausibilidad. Y pues gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes, con tu auditorio, con tus alumnos, este espacio. El sistema de salud al que tú pertenezcas, la nacionalidad, nos pone a todos en una condición de vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad, e incluso a veces las patologías se ven como ajenas a terceros, a la persona que asisto dentro de la consulta. Pero es una condición tan cercana y ligada por simplemente el hecho por ser latinos a tu propia persona. Entonces es una condición que sin duda alguna pues está causando gran plausibilidad. Y pues gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes, con tu auditorio, con tus alumnos, este espacio. El sistema de salud al que tú pertenezcas, la nacionalidad, nos pone a todos en una condición de vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad, e incluso a veces las patologías se ven como ajenas a terceros, a la persona que asisto dentro de la consulta. Pero es una condición tan cercana y ligada por simplemente el hecho por ser latinos a tu propia persona. Entonces es una condición que sin duda alguna pues está causando gran plausibilidad. Y pues gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes, con tu auditorio, con tus alumnos, este espacio. El sistema de salud al que tú pertenezcas, la nacionalidad, nos pone a todos en una condición de vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad, e incluso a veces las patologías se ven como ajenas a terceros, a la persona que asisto dentro de la consulta. Pero es una condición tan cercana y ligada por simplemente el hecho por ser latinos a tu propia persona. Entonces es una condición que sin duda alguna pues está causando gran plausibilidad. Y pues gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes, con tu auditorio, con tus alumnos, este espacio. El sistema de salud al que tú pertenezcas, la nacionalidad, nos pone a todos en una condición de vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad, e incluso
a veces las patologías se ven como ajenas a terceros, a la persona que asisto dentro de la consulta, pero es una condición tan cercana y ligada por simplemente el hecho por ser latinos a tu propia persona. Entonces es una condición que sin duda alguna pues está. Y justamente pues acá estamos con los estudiantes de medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ellos son estudiantes de octavo semestre y estamos hablando durante esta parte de la práctica de todo lo que son patologías de fondo de ojo y dentro de ellos pues la retinopatía diabética. Por eso era tan importante para mí que ellos estuvieran aquí, escucharan lo que nos tienes que decir y adicional pues como les decía hace un momento a ellos, pues si sienten que pueden aportar con algo desde su saber como médicos, porque obviamente ellos son los que manejan día a día a los pacientes en esta condición y son los que le dan el manejo pues, sistémico e integral al paciente. Así que todo lo que ellos tengan para aportarnos, bienvenido también. Pues efectivamente, la condición de vivir con diabetes, hay múltiples factores de riesgo. Ya ponía bajo contexto que el simple hecho de ser latinos, esta combinación de razas que nos caracteriza, justamente este mestizaje, pues nos pone en una predisposición genética, es decir, nuestras raíces, nuestra procedencia, pues ya nos hace un factor vulnerable. Cabe destacar, la diabetes como tal, como per se, es una condición que puede pasar desapercibida por muchos años en la persona e identificada ya tardíamente, inclusive ya pudiendo expresar lesiones a nivel renal, a nivel cardiovascular y claro, a nivel ocular como retinopatía diabética. Y las personas pueden pasar todo ese periodo, estamos hablando de un periodo de latencia de 10 a 15 años, y ellas desconocer de la condición de vivir con diabetes. Entonces, en un principio, las personas que viven con diabetes pueden atribuir estos cambios que van a expresar como orinar más de lo común, beber más líquidos, agua, y o asimismo sentir esta fatiga, y atribuirlo como una condición propia de la edad. Entonces la sintomatología puede no ser siempre un factor que devele una predisposición, porque las personas muchas veces no estamos sensibles a las sintomatologías que se pueden identificar en las condiciones prematuras de la enfermedad. Entendiendo esta condición como una condición pues de la era moderna, producto de los cambios alimenticios, entendiendo pues que la alimentación rica en carbohidratos, grasas, asimismo el sedentarismo, la obesidad, la carga genética que ya la presentaba en un principio, pueden ser factores a una mayor predisposición. La Asociación Americana de Diabetes, dentro de su guía que año con año se realiza mediante este compendio de las mayores innovaciones o hallazgos en torno a la condición de diabetes, ha ido reduciendo estos protocolos de tamizaje. Inicialmente era alrededor de los 40 años, pero ahora se ha ido reduciendo a edades más tempranas, incluso de 35 años. Entonces, como vemos, es una condición que cada vez va a aquejar más a la población adulta joven y desafortunadamente ya cada vez vemos inclusive niños jóvenes que comienzan a presentar los primeros signos característicos de diabetes tipo 2. Destaquemos también que la diabetes, pues hay diferentes tipos de diabetes y pongamos bajo contexto cuáles pudieran ser las denominadores más comunes. La diabetes tipo 1, o bien conocida como diabetes juvenil,
Esta diabetes se presenta fundamentalmente en niños. Y es que dentro del cuerpo existe un órgano que es el encargado de secretar esta hormona que se llama insulina, el páncreas específicamente, las células beta de donde emana justamente la insulina. De pronto, producto de una condición, no se sabe todavía a certeza qué es lo que origina, deja de secretar, deja de producir insulina producto de la destrucción de dichas células. Con base en ello, la destrucción de las células beta va a condicionar a que el joven o el niño de pronto caiga en una condición de glucosas elevadas por arriba de 400 e inclusive llegando a ser diagnosticados a que las salas de urgencias caen o los niños caen en una condición de cetoacidosis, lo que conduce al llamado coma diabético. Entonces, para los pacientes que viven con diabetes tipo 1, pues, se vuelve un crudo despertar. Como lo mencionaba, esta es una condición autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que no es algo prevenible. La persona, el niño que lo llega a padecer, puede tener una baja talla, puede ser una persona que tenga buenos hábitos alimenticios, de actividad física, y simplemente desarrollarlo. No hay como tal un protocolo o esquema de prevención para la diabetes tipo 1 y esto pues claro va a conducir a que la persona que se ve afectada por este tipo de diabetes de pronto se va a volver insulino dependiente, es decir, va a tener que usar insulina además de implementar medidas de autocuidado en donde la alimentación, la activación física van a ser recursos esenciales para la procuración y atención de la persona para que pueda llevar una vida tan normal como tú y yo y todos los aquí presentes. Entonces la diabetes tipo 1 pues puede ser una condición que es cuando se contemplan todo el esquema que hoy va a cambiar en esa familia, porque no solamente aqueja al niño, sino aqueja a todo el núcleo familiar, de pronto va a tener un duro despertar en donde pues ahora van a tener que modular, cambiar sus hábitos, su alimentación, y que en muchos de los países de la región de las Américas, pues el acceso a lo que viene siendo la insulina, pues no se encuentra viable o disponible para todos. Entonces, hay muchos aspectos en la atención. En el caso de la diabetes tipo 1, pues la tasa de prevalencia va a variar acorde a la región, acorde a la población, entre el 5 y el 10%. Hay otro tipo de diabetes que se presenta en la mujer durante el embarazo, como diabetes gestacional, que puede presentarse más comúnmente cuando la mujer es su primer entonces embarazo. También aquí se ve atribuible a aspectos previo a las características alimenticias, de activación física de la mujer previo a, porque la va a poner en un mayor riesgo de predisposición a desarrollo de alteraciones de glucosa, porque justamente vamos a tener una etapa en la mujer que que es resistencia a la insulina. En estas etapas, las mujeres pues van a posiblemente requerir un protocolo de atención más robusto, seguimiento, automonitoreo de la glucosa para poder bien definir si la persona va a requerir el uso de insulina o no. Pero el problema no solamente radica durante el embarazo o lactancia. Esto también predispone a la mujer a que pasados 5 años promedio tenga un mayor grado de riesgo a desarrollar diabetes tipo 2. Aunque con buenos estilos de vida, con incorporación, este diagnóstico se puede retardar e inclusive prevenir. Pero a final de cuentas,
la mujer con diabetes gestacional pues puede presentar un mayor riesgo también a lesiones que conduzcan también a malformaciones o alteraciones en el producto, en el bebé en formación. Entonces, las etapas de seguimiento en la diabetes gestacional por parte del cuerpo médico, pues debe ser altamente estrecha y sensible para poder velar por la integridad no solamente de la mujer, sino también del producto. Ahorita que estás hablando de eso, me gustaría también como saber si los estudiantes han tenido la oportunidad de tratar de ver este tipo de pacientes, ¿cierto? Pacientes con diabetes, me imagino que sí. Y de acuerdo a lo que está comentando el doctor, diabetes infantil o diabetes juvenil, o la diabetes gestacional, que son de las tres que hemos hablado hasta el momento, ¿cierto? Han encontrado los mismos síntomas similares, diferentes, algo de pronto que agregar desde la experiencia que han tenido. Pues frente a lo que ha mencionado ahora el doctor también, es claro de que la mayoría de los síntomas que se han mencionado frente a lo que sería el aumento de la frecuencia de la orinar, el consumo de agua, también hay muchos de los que se mencionan, por ejemplo, como los que son de diabetes tipo 1 de los niños, se aumenta también por comer. Y consecuentemente también antes de pronto llevar a lo que es como el determinante que cuando llega de manera clínica al hospital en urgencias de la situación diabética, que es cuando se da, pues, digamos, por fin ese diagnóstico, también es la fatiga acumulativa, o sea, los niños que también tienen un poquito de retraso en el crecimiento, son delgados, son, pues se quedan más como hacia la delgadez, pero es concomitante lo que él dice. Y frente a lo de la diabetes gestacional, o ya lo que ahorita se está viendo más, que es esa diabetes tipo 2, que es más común del adulto, es más común del desarrollo tardío, que se empieza a presentar ya en niños, ya está siendo más común. Esa tendencia, como lo mencionaba el doctor, frente a los cambios en los hábitos de vida, mayoritariamente en la alimentación, que es una alimentación un poco más rica en esos carbohidratos, que son los que nos llevan al aumento, en este caso, de los triglicéridos y ese aumento de la glicemia, que concomitantemente lleva a que ese páncreas se sobrepase y no sea capaz como de satisfacer las demandas de insulina que requiere el cuerpo, y que al satisfacerlas también hace que el cuerpo genere una resistencia a que esta insulina se active de manera adecuada. Entonces, no sé si algún otro compañero haya visto algo distinto, pero sí, o sea, lo que se menciona son más que todo síntomas como de necesidad de consumir más, o que da mucha hambre o muchas ganas de tomar agua. Pues, doctor, sí, sigamos, hay mucha similitud dentro de lo que usted comenta, que ha vivido y ha conocido allá, obviamente me imagino también basado en la literatura, más lo que los estudiantes encuentran en su práctica. Sí, realmente este compendio de sintomatologías, de condiciones, pues es la recopilación que efectivamente nace y emana de la literatura, pero destacando justamente siempre este mensaje de esperanza, que la condición de vivir con diabetes es una condición de estilos de vida esencialmente, en donde claramente podemos nosotros llegar a ser agentes de cambio, no solamente centrados en la medicalización de la salud, sino también fomentando estilos de vida saludables y con ello contribuir a la bienestar de la persona, la familia y las comunidades. Y bueno, justamente ahondando y profundizando, la diabetes tipo 2, que prácticamente es la que está poniendo en jaque todos los sistemas de salud a nivel global, pues representa en promedio del 90 al 95% de la prevalencia de diabetes que existe. De modo tal que con datos de la carga mundial de la enfermedad, se pondera que la tasa de prevalencia de diabetes que hay en Colombia es de en torno al 9.9%. Cifra que claro que requiere una profundidad de revisión, porque en contraste, pues nosotros en México la condición de prevalencia o la tasa de prevalencia
oscila ya entre el 21% de vivir con diabetes. Y eso también con datos de la Federación Internacional de Diabetes estipula o bien acerca que al menos una de cada dos personas no han sido aún diagnosticadas, lo que incrementa en un 50% más esta tasa de prevalencia. Entonces hay una gran área de oportunidad para el tamiz pronto y oportuno, la identificación de estas personas que se encuentran en riesgo para que puedan tomar acción de su condición de vivir con diabetes. Y justamente ahondando con ello, me gustaría presentarles algunas diapositivas, porque el discurso siempre es largo, pero de igual modo, si agregamos algunas imágenes, creo que va a ser más alusive. Sí, claro que sí. Igual mientras va compartiendo la pantalla, pues quiero agregar que también, como bien lo decían todos ustedes, el estilo de vida es algo que influye mucho y recientemente que estuve allá en México pude ver la cantidad de dulces que se consumen, es impresionante, el desayuno es dulce. Sí. En el almuerzo siempre va acompañado del dulce y en la cena el dulce. Claro que son como en diferentes regiones, ¿no? Porque en otros lugares he estado y no se ve tanto, pero ahorita que estuve en Guadalajara y sé que en Ciudad de México es igual, se consume mucho el dulce. Por lo tanto, eso puede ser una de las posibles causantes, ¿cierto? Porque es algo ya más como cultural, es un hábito, es una costumbre, siempre en los breaks y en todo momento, los dulces en todas sus presentaciones, deliciosos, sí, pero mucho dulce. Exactamente. Vamos a hablar justamente cómo la transición alimentaria a través de lo que fue el Tratado de Libre Comercio, Canadá, México, Estados Unidos, pues que data de 1990 promedio, vamos a ver cómo el ingreso hacia estos grandes de la industria alimenticia fue conduciendo a los cambios alimentarios de una manera exponencial, exponiendo como tal a la población a mayor acceso a comida rica en carbohidratos y claro, comida rica en grasas saturadas, y esto condujo a que la tasa de prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, dislipidemia, esa triada del síndrome metabólico, pues se fue incrementando exponencialmente año con año. Entonces, la caracterización de cómo la seguridad alimentaria va siendo alterada por la industria, pues también conduce a que todos los productos que se ofertan dentro de la gastronomía, la región de las Américas tiene una gastronomía muy rica, pero vemos cómo la inoculización de bebidas azucaradas, azúcar ultra refinada, estos aditamentos que carecen de un valor nutricio, pero cada vez se vuelven más adictivos, pues van conduciendo a el incremento de la prevalencia de diabetes. Entonces, efectivamente, los hábitos de alimentación, los hábitos de activación físico están haciendo mella. Entonces, es una suma de valores que vamos a estar visualizando. Consciente de lo anterior, pues bueno, me quiero presentar algunas diapositivas que nos sustentan lo que estamos abordando. Primero vamos a identificar que la salud ocular pues tiene una alta relevancia para las personas que hoy por hoy viven con diabetes, entendiendo que hay algunos desafíos, de ahí que la alta hiperactividad, que todo profesional de la salud esté consciente de cómo puede generar aportes. Número uno, pues hay una insuficiencia de profesionales de la salud visual a nivel global y que esto también está conduciendo a diagnósticos tardíos de las personas en las alteraciones visuales. La falta de acceso a los servicios de salud visual en el primer nivel de atención, esta persona bien pudiera vivir frente a un centro de salud, dentro de un centro hospitalario,
pero dada que las condiciones de derechohabiencia, pues no tener acceso para una pronta y adecuada atención de la misma. Asimismo, esto conduce a que las personas implementen medidas de autocuidado porque tratan de salvaguardar, proteger su condición de salud visual que comienzan a ver en un grado de deterioro. Y esto conduce a la aplicación de estas medidas de automedicación, autoprescripción o bien que tratan ellos de salvaguardar su condición de salud visual. Y esto pues nos deriva a las complicaciones de pérdida de la visión en personas adultas en etapa laboral, que debemos destacar que esa es la principal complicación que vamos a encontrar en las personas que viven con diabetes, que las personas que están en una etapa laboralmente activas, pues son las primeras en afectarse su condición de salud visual. Y esto no solamente se deriva en un gasto hacia el Estado, sino también deriva en un gasto de bolsillo en las personas y en la familia y contribuye al rezago económico, social que se deriva dentro de las comunidades. Entonces hay una pérdida no solamente para el individuo afectado, sino para todos como comunidad en el desarrollo de los entornos. La historia, pues creo que se narra por sí sola. No necesitamos gran expertise para la identificación de que producto de los estilos de vida que se viendo alterados desde la infancia, van a conducir propiamente a los diagnósticos y a las complicaciones que se derivan de la diabetes, que estos pues van a estar presentando cada vez en población adulta más joven y que están poniendo en un rezago muy importante el desarrollo de las comunidades de los pueblos. Pero de igual modo la prevalencia o la tasa de retinopatía diabética que oscila no solamente de una región, de un continente a otro, también dentro de los países vamos a encontrar que la prevalencia puede ser fluctuante, pero con base en modelos epidemiológicos se ha identificado que al menos 1 de cada 3 personas que viven con diabetes ya tienen algún grado de retinopatía diabética y que 1 de cada 10 va a presentar un grado de retinopatía diabética tal que ya tiene un grado de compromiso visual producto de la retinopatía diabética proliferativa o bien edema macular diabético, destacando justamente que estas condiciones ya son estados más evolucionados de la retinopatía diabética y, claro, conducen a que las personas es cuando comienzan a tener ya dificultades para sus actividades de su vida diaria, de su cotidianidad. Y como lo hemos estado presentando, o sea, a final de cuentas creo que esto ha quedado muy bien cimentado, la línea de vida del paciente que vive con diabetes, en donde esta persona va caminando por la vida y a N años es diagnosticado con la condición de diabetes tipo 2. Ya lo discutíamos y presentábamos, esto no es producto de una casualidad, es una agente causal en donde los estilos de vida comprometidos pues están haciendo que esto se derive y que van a conducir a que esta persona a N años a un evento fatídico. Pero esta no es una relación directa en donde la diabetes nos haya generado un evento fatal, sino que vamos a ir encontrando a lo largo de esta etapa pues diferentes condiciones como enfermedades cardiovasculares, daño renal, la salud bucal comprometida, las lesiones nerviosas, específicamente el pie diabético, y propiamente enfermedades asociadas al ojo. Y en esta ecuación, que puede presentarse como muy simplista, si nosotros modificamos, intervenimos,
coayudamos a hacer mella en estas condiciones de sedentarismo, alimentación rica en carbohidratos y grasas, y asimismo disminuimos la tasa de obesidad y sobrepeso dentro de nuestras comunidades, pues también vamos a contribuir a reducir las condiciones que de ellas se derivan de la diabetes, y también vamos a ver un incremento en la expectativa de vida de las personas con una mejor calidad de vida y bienestar. No dejando de lado este aspecto tan esencial, estas dos palabras pudieran verse no asociadas, pero representan un círculo vicioso, en donde no sabríamos qué inició primero, la pobreza o bien la discapacidad visual o en viceversa. Pero aquellas comunidades cuyas determinantes sociales los ponen y los exponen a un mayor grado de vulnerabilidad, pues le van a dar mayor perpetuidad. Y asimismo aquellos países que han sido categorizados como de países de bajos o medianos ingresos, pues de igual modo le van a dar a que esta rueda vaya más rápido. Con base en estas características, la retinopatía diabética o las alteraciones visuales que se derivan de la diabetes, pues son acciones que se pueden intervenir. ¿Y cuál es el rol que nosotros debemos estar altamente sensibles a la identificación de ellas? Pues hay mucho interés en que todo profesional de la salud esté justamente informado sobre las alteraciones visuales, porque estas alteraciones visuales pueden ser signos manifiestos e incluso en estados prematuros como en la prediabetes, y que de igual modo podemos llegar a incidir de manera pronta y oportuna. Y bueno, creo que dejé de compartir. ¿Qué pasó? Entonces, como vemos, el tema de la discapacidad visual, pues se representa también un área de oportunidad. En México se desarrolla la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Esta encuesta nacional se va realizando por diferentes cortes. Más o menos cada 4 años se hace una encuesta de este índole y cada 2 años se hacen avances. Entendiendo esto, la ENSANUD en su edición 2022 ya nos devela y nos reitera y reafirma que las personas que viven con diabetes, la primer manifestación expresa va a ser la alteración de la visión. Es decir, si estamos conscientes que la edad de diagnóstico de estas personas oscila entre los 35, 45 años, esto también pudiera verse reflejado porque también hay una etapa de transición dentro de los cambios visuales en esta persona. Por mencionar alguna, la llamada presbicie o vista cansada, etapa en la cual las personas comienzan a tener un grado de complejidad para la visión cercana. Pero bueno, independientemente, en todas las ediciones que se han realizado desde el 2012 a la fecha, ese denominador común de alteración en la visión es el que más se reporta en las personas que viven con diabetes, es lo que ellos expresan. Pero ¿quién creen que es la segunda? Se llama daño en retina, la segunda complicación más frecuente que reportan. Y la tercera, y no menos importantes, es pérdida de visión. Si estamos conscientes que en México se deriva de estas encuestas que se hacen a nivel poblacional, pues si esto lo trasladáramos a los diferentes países, pues creo que la muestra fuera muy homogénea, dado que por nuestras características genéticas nos somos más afines. Entendiendo esta parte, las alteraciones visuales pueden ser un área de gran relevancia
para la identificación de personas que viven con diabetes o bien que ya están presentando algún grado de alteración. Y bueno, no sé si de momento tengan algún aporte. Aprovecho para tomar café colombiano. Ahí también, como usted lo mencionaba, si acá en Colombia se realiza lo que es la encuesta nacional de situación nutricional, la ENSIN, y sí, la última edición realizada hasta la fecha fue la del 2015. Realmente pues tiene planteado que si sea alrededor de cada 10 a 15 años que se vuelva a realizar, y yo creo que de la manera en la que usted lo menciona, con los factores que se han encontrado tanto en la población mexicana, los de la población colombiana van a ser muy diferentes pues como a la hora de la verdad, dado de que muchos de los factores que uno señala más de riesgo a la hora de que analiza la anamnesis, pues cuando está interrogando al paciente, cuando le está realizando su historia clínica, son, por no decir los mismos, más que todo relacionados a la actualidad, o como lo hemos estado viendo con esos factores ya mencionados y que son cambiantes y que puede ser como una de las bases o la que utiliza ya por la cátedra instalada en la universidad, de que no solo es enfocarnos en ese manejo con medicamentos de manera farmacológica, sino ese cambio en ese estilo de vida, impactar al paciente dentro de lo que serían su sedentarismo, la realización de la actividad física adecuada, pues porque obviamente tiene que ser bajo un seguimiento para no generar las complicaciones de los beneficios que esperábamos. Muchas gracias, efectivamente. Esa es una estrategia que representa ser más costo efectiva, dado que aunque los sistemas de salud hoy por hoy tuvieran su Producto Interno Bruto destinado exclusivamente al tema de atención y procuración de las enfermedades crónicas transmisibles, créeme que la medicalización de la salud, es decir, más médicos, más estudios, más farmacias, no ha representado ser una estrategia que dé contención a este problema de pandemia que se está viendo. Entendiendo lo anterior, pues de incidir justamente de manera temprana en poblaciones jóvenes, en la infancia, asegurando justamente los buenos estilos de vida desde estas etapas, sí representa ser una estrategia que transforma no solamente a la persona, sino a las familias y a las comunidades, dando también siempre ese resguardo y protección, siendo celosos de nuestra gastronomía tradicional, ancestral, y de igual modo reduciendo la inactividad física que se pueda presentar dentro de los espacios. Y bueno, dentro de las alteraciones que se van a expresar a nivel ocular, producto de las alteraciones de glucosa, una de las primeras expresiones pueden ser las alteraciones de la superficie ocular, muy específicamente el ojo seco. Y tiene sentido propiamente. Si nosotros asociamos y vinculamos que todos estos tejidos intersticiales que tiene el globo ocular, llámese la lágrima, humor acuoso, humor vítreo, todos estos líquidos que son un destilado de la arteria central de la retina, es decir, es el primer néctar que el corazón bombea, vamos a encontrar que esta alteración de estos tejidos va a conducir a una hiperosmolaridad. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un incremento de la glucosa en estos órganos, específicamente en la lágrima, y que las personas que viven con diabetes pueden llegar a expresar como un proceso de infección. Es esa irritación, esa basurita, ese enrojecimiento, esa lagañita, esa sensación que no se cura y que de igual modo va a ir conduciendo a una alteración de la visión, es decir, la persona va a representar fluctuación en su visión, incluso en el transcurso del día. Entonces, hay que estar sensible ante las expresiones de alteraciones de la superficie ocular
Y hay una estrategia muy buena que ustedes pueden implementar sin el afán de que tengan ahí toda una gran infraestructura que deriva justamente para el cuidado ocular. Hay diferentes instrumentos que como médico se puede uno echar guante. Este es un instrumento que se conoce como OSDI, en el cual ustedes mediante, si no mal recuerdo, son 21 preguntas, van a poder determinar si la persona está teniendo alguna alteración en la superficie ocular. Un recurso, sin duda alguna, no invasivo y altamente informativo con el cual ustedes van a comenzar a identificar. Y es la suma de los factores. Yo le llamo la analogía de si camina como pasto, grazna como pato y nada como pato, pues obviamente no va a ser un cisne. Entonces, si ya la persona está en una etapa de vida tal que le pone en un factor de riesgo, vemos que su índice de masa corporal está por encima, exponiéndola en un sobrepeso, en una obesidad, si vemos que devela una alteración en su actividad física, en su calidad de sueño, también no vemos la salud mental que se está expresando, es decir, estamos encontrando una serie de factores y más aparte los síntomas clásicos de comer mucho, orinar mucho y beber mucha agua, pues nos va dando justamente esta análisis, esta valor clínico para la identificación tal. Adicionalmente, si devela estos primeros signos superficiales, es decir, es que vengo justamente porque como que no estoy viendo bien, pues bueno, valdría la pena reforzar dicho diagnóstico con una química sanguínea. Producto de esta hiperosmolaridad sostenida, el globo ocular también va a tener diferentes transiciones. Y es que los cambios del estado refractivo se pueden hacer expresos o se habrán expresos aún en estadios de prediabetes. Y estos estadios, pues claramente hay una gran área de oportunidad para poder dar intervención. De modo que las alteraciones visuales son altamente develadoras de las personas cuando no han sido diagnosticadas o bien ya están viviendo con la condición de vivir con diabetes y tal vez su control glucémico no es el mejor y que ello pues debemos de generar y actuar para tomar altas recomendaciones. Y bueno, no quiero dejar de lado las complicaciones más expresas que se pueden presentar y asociar en las personas que viven con diabetes. Permítame nuevamente compartir pantalla. Igual. La retinopatía, las complicaciones oculares que las personas que viven con diabetes pueden ser múltiples, pero quiero nada más reforzar el esquema de la retinopatía diabética, en donde vamos a encontrar dos características. En el caso de la retinopatía diabética, es la condición o afección ocular más común, producto justamente de cambios de la microvasculatura, en donde vamos a encontrar un taponeamiento, vamos a ver estas microangiopatías que se van a estar expresando y las personas que viven con diabetes van a generar estos daños de la microvasculatura, en donde podemos definir a la retinopatía diabética como una oclusión vascular. De manera muy concisa, muy expresa, la oclusión vascular se puede estar expresando en los pacientes y no develar alteraciones en su visión. Es decir, una persona puede tener un grado avanzado de la retinopatía diabética y
alcanzar una visión óptima, es decir, un 20/20. Entonces no basta solamente el tomarle la agudeza visual, es de alta relevancia el poder hacer un estudio de fondo de ojo o bien mandar a hacer una toma de fotografías del fondo de ojo para que con base en ello nosotros podamos tomar decisiones clínicas para la procuración de dicho ojo. Asimismo, vamos a identificar otra condición que nos va a develar mayor grado de compromiso, que se llama edema macular diabético. El edema macular diabético es producto de un aumento de la permeabilidad o bien esta fuga de fluidos. Y es decir que de pronto estos desechos que se van desarrollando a nivel retina, específicamente en la zona de mayor metabolismo, que es la zona central, la fovea, la mácula, que es donde hay mayor metabolismo celular, vamos a ver que estos desechos ya no son recolectados, generando estas ampollas a nivel de las capas, comprometiendo la arquitectura de la retina. Y esto sí conduce a que la persona que vive con diabetes exprese pérdida de visión. Y entonces es cuando ya llegan a los cuadros de urgencias. De pronto yo veía muy bien, dejé de ver y ahora sí quiero que me atiendan. Entonces son esquemas que a final de cuentas se pueden estar presentando de manera conjunta o bien de manera alterna. Es decir, una persona puede desarrollar retinopatía diabética y no edema macular diabético o viceversa, o bien en manera conjunta. Ambos pueden estar expresando. Pero quiero que se guarden esto justamente. El edema macular es una fuga de fluidos, es una fuga de desechos que se están acumulando a nivel de las capas de la retina, específicamente a nivel de la zona más importante, de la zona central de la retina. Y quiero que hagamos este análisis hipotético en donde una persona que vive con diabetes puede sí o sí llevar diferentes etapas de daño de la retina, pero no es una regla de oro. A final de cuentas, la retinopatía diabética puede llegar a una pérdida tal de la visión que inhabilite o incapacite a la persona. Pero realmente, digamos, este reforzamiento positivo en donde, no importando el grado de desarrollo de la retinopatía diabética, hay diferentes alternativas para que la persona prevenga y vigile, cuide su condición de visión o bien incluso ya en estados en donde la visión ha sido altamente afectada y poder acercar los servicios de baja visión para que esta persona continúe con las medidas pertinentes la continuidad de su vida y pueda de igual modo incorporarse de forma activa a la cotidianidad de la vida. Entonces, como vemos, la retinopatía diabética pues sí aqueja y compromete la visión de las personas, pero está también dentro del haber de los profesionales de la salud de primer contacto, es decir, los médicos, que tengan estas nociones básicas en donde se puedan ir a la procuración del cuidado ocular. No sé si tengan algún aporte. No, pues yo solamente quería complementar que justamente de la importancia que estás mencionando es de lo que hemos venido hablando a lo largo de la práctica con los estudiantes e incorporamos con ellos el tema de valoración de fondo de ojo
como parte de su clínica era algo que no existía antes, pero que ahora sí, y la intención es que ellos puedan hacer una valoración ocular idónea de la parte del segmento anterior, pero también una buena valoración de fondo de ojo, que tengan la habilidad de reconocer algunos de esos signos que nos mostraste, ¿cierto? La presencia de microhemorragia, los cambios a nivel vascular, las fluctuaciones de la huesa visual, algunas veces incluso se produce algo de edema papilar, dependiendo del estadio pues, de la retinopatía. Entonces, es muy importante que ellos tengan la habilidad de reconocerlo porque son como el primer contacto con el que tiene el paciente, ¿cierto? El médico es la primera persona a la que visita siempre que tenga cualquier malestar. Por lo tanto, es muy importante que ellos tengan esa habilidad. No, sí, complementando aquello, es una de las partes más importantes que hay que hacer del médico, y pues no solo del médico, de muchos de los profesionales de la salud, claro, que en ocasiones, dependiendo de nuestro sistema y de la atención que se les esté dando, en muchos de los puestos que son de primer nivel, cuando acá entendiendo primer nivel como el que es en la atención primaria, donde llega por primera vez, por muy importante que es en un pueblo de la ciudad, hay que saber identificar entre los pacientes que son diabéticos no solo las alteraciones sistémicas, sino esas alteraciones que en ocasiones son las que más nos llevan a consultar. Y han dicho muchos que de pronto tienen que dolores en el pecho, que tienen calambres o lo que se dice como hormigueo en las piernas, pero no se sienten como, esto no me molesta tanto, pasan unos minutos sin solución. Cambio de alteración en la vista, empiezo a ver borroso, empiezo a ver manchitas, es de lo que más nos hace llamar a las personas de énfasis en consultar. Además de que la práctica de lo que es el fondo de ojo, que es una muy buena implementación ahora en nuestra práctica académica, nos ayuda no solo ahorita en nuestro proceso, sino que ya a futuro, incluso como posibles docentes, en la que el estudiante que apenas está aprendiendo tenga en cuenta el valor que tiene como apartado semiológico, apartado del examen físico, a la hora de intervenir, a la hora de estar con un paciente que nos diga ahí tiene un diagnóstico de mellitus, o incluso puede ser, él nunca sabe, la primera señal de que el paciente pueda ser diabético sin haber tenido un diagnóstico previo. Pues sí, ahí está. Pensé que de pronto algún otro iba a decir algo, pero sí, es cierto. Realmente lo que buscamos es eso, que ellos puedan como tener una primera impresión del paciente. Además que lo que decía Juan es muy cierto, yo lo viví incluso con personas muy cercanas de mi familia que tienen y han sufrido de diabetes. Cuando le dan el diagnóstico, no creen primero porque a veces no tienen los síntomas como muy marcados, ¿cierto? Y muy definidos. Entonces no se cuidan, no manejan muy bien pues el tratamiento y demás, y mucho más en la alimentación. Y luego cuando ya empiezan a notar esos cambios tan grandes, no solamente a nivel sistémico, sino a nivel ocular, y cuando uno le pregunta a la gente del común, sentidos es el que de pronto le haría más falta, la parte visual es como lo que generalmente dicen, no, los ojos, porque pues cómo haría, sería muy difícil, o sea, sería muy complejo. Entonces, claro, sienten algo que disminuye su calidad visual o que empieza a cambiar, un día ven bien, otro día no, y lo van asociando con los cambios también glicémicos, pues ahí es donde empieza la concientización, ¿cierto? Los pacientes deben ser conscientes de la importancia de su autocuidado. Los médicos contribuyen con la parte de valoración y enseñar la promoción y prevención, y nosotros desde la parte de la salud, pues de profesionales de la salud visual, también tener muy presente que no solamente somos personas que damos tratamiento, sino que podemos hacer actividades de promoción y prevención. Totalmente de acuerdo. La educación y promoción a la salud es un valor que no importando el nivel de atención en el cual te encuentres, llámese primer nivel de atención, segundo o tercer nivel. Entonces, no importa si eres la joya de la corona dentro del sistema de salud, la promoción y educación va acorde a cada etapa de vida de la persona y centrada en sus necesidades. Se dice justamente que en la promoción, en la prevención, se puede prevenir hasta en un 70% las condiciones de enfermedad que aquejan a la población.
entendiendo esta parte, ese rol, esa actividad, no la debemos nunca de dejar de lado, sino ponderar, defender, tener ese acercamiento, porque con ello estaremos transformando nuestros entornos, nuestras comunidades, en comunidades saludables. No solamente bajo el constructo de otorgamiento de asistencialismo médico, velar incluso por el cuidado ambiental, social, incluso los valores que cada pueblo, que cada comunidad tiene, estos valores sociales, culturales, tienen un alto peso para la procuración de la salud y en un constructo más profundo para el bienestar social, que justamente es el lema de este año de la Federación Internacional de Diabetes, como producto justamente de estas celebraciones en el marco del Día Mundial de la Diabetes, es el poder centrar la atención en las personas, la familia y la comunidad. Haciendo esto, pues invito a tus jóvenes en formación, a tus jóvenes talento, a que lleven estos mensajes el día de mañana ya en su práctica clínica, porque ya están a meses, ¿no?, de concluir. Le faltan que como 2 añitos. Ah, 2 años. Bueno, Sí, ya casi. pero inocular estos valores, van a ver cómo se transforman las comunidades. Y bueno, siempre dar esa atención centrada en las personas con el humanismo, pues derivará en un mejor adherencia terapéutica hacia las personas que las consultan y pues bueno, en el cuidado integral de las personas, siempre ese enfoque no solamente centrado en el dictar el protocolo médico más magistral, sino también velar por los constructos de salud mental, los constructos de activación física, los constructos de alimentación, serán ejes que transformarán su práctica clínica cotidiana. Coincido contigo, que definitivamente esta integración familiar yo creo que es parte fundamental de la labor que debemos ejercer. Porque como lo decía hace un momento, pues teniendo familia que tiene esta condición de salud, a la final todos aprendimos a comer bajo en azúcar, a cuidarnos en la alimentación, a evitar ciertas cosas, a controlar el estrés, porque a veces el estrés también genera ansiedad y como tú lo decías, la salud mental, la ansiedad produce más hambre, bueno, ganas de comer, dulce, mucho. Sí. Entonces, la idea es que sí, sea como un trabajo integrativo, ¿no? Donde varios profesionales puedan de la mano trabajar. Y entre eso, pues nosotros, los profesionales de la salud visual, aportar a este trabajo integrativo multidisciplinario, todo por el bien de los pacientes. Esa sería como mi conclusión. Y sin duda alguna, seamos agentes de cambio para el procurar, proteger, controlar, otorgar el bienestar de nuestras comunidades. En todos está la acción a ir haciendo acciones plausibles y bueno, no minimicemos ninguna actividad en torno a la prevención y el cuidado de las personas que viven con diabetes y sus familias. Sí, señor. Muchísimas gracias, Daniel. Es un gusto nuevamente pues verte y poder tener la oportunidad de dialogar contigo en este más que un podcast. Yo creo que es una masterclass acerca de diabetes. Muchísimas gracias. Sé que va a ser un gran contexto para las personas que lo escuchen y que lo visualicen. Bueno, no, aquí están siempre las puertas abiertas para participar y que sigamos hablando y creando academia, creando conciencia y por supuesto aportando a la salud visual de la población en general. Un abrazo bien grande y te me cuidas mucho. Un abrazo para todos, un saludo a la distancia. Gracias.